I think that we need to differentiate between fact-checking and debunking. These are two different aspects. Fact-checking, it's about verifying the information. You need to use different sources, reliable sources of information, and also the content needs to be credible. So this is something that we need to approach also from as a consumers of information. For me, this is important. When you are debunking, what you are doing is also making evident how a particular piece of content is grown, maybe because it's a deliberate attempt to influence you, but it might be that this is erroneous and you are not aware because you don't have enough knowledge on the topic, and makes you somehow vulnerable because you don't know enough. But it's also about thinking in the terms of, okay, so how this piece of information has produced, who has disseminated this piece, what is the origin of that piece of information, what are the intentions behind the dissemination of that piece. So approaching critically from this perspective, the consumption of information is important. Also thinking in terms of good argumentation. We are not only consuming information, but also opinions. And opinions are based on, ideally should be based on evidence, on facts, but everyone can express their opinions. So it's important to take a look at the argument. If the argument is solid, is based on good logic, sound logic, or not. That is also avoiding fallacies, La desinformación actúa sobre todo en casos de falta de información verificada. Entonces, una forma de frenar la desinformación, incluso antes de que aparezca, es tener información verificada disponible. En muchas ocasiones se nos complica la cosa porque cuando llamamos a las fuentes, igual pues nos dicen pues, que eso pues, no es muy obvio, que es mentira, o nos dicen que no nos pueden dar información. Y no son lo suficientemente transparentes. Entonces esto a nosotros la verdad es que nos dificulta mucho el trabajo. La transparencia y poner al servicio, digamos, para el público toda la información posible siempre va a ayudar a que no haya esos vacíos de información donde la desinformación realmente encuentre su hueco. Tiempo. La información necesita tiempo. Tiempo para generarla, tiempo para verificarla y tiempo para publicarla. Esto es como un buen producto. Si no hay control de calidad, al final tenemos un problema. Si tú vendes un jamón dulce como un jamón de Jabugo, hay un problema, y sobre todo si pagas como el jamón de Jabugo. Entonces, tiempo para la prensa y tiempo para el ciudadano para poder leer, escuchar o ver con detenimiento y darse cuenta si realmente es o no es información. Pues lo más complicado a la hora de verificar una información es la propagación del bulo, que aunque tú verifiques un bulo concreto, puede cambiar una pequeña frase o en una foto un detalle, etcétera, y se vuelve a propagar. Entonces, para mí es muy importante las herramientas tecnológicas que se están promocionando y que se están promoviendo desde diferentes ámbitos mundiales para luchar contra este tipo de desinformaciones. Pienso eso de que el mal existe y pienso que hay personas que sacan partido de que el resto esté mal informada, de que el resto vea las cosas de manera diferente a como son y sobre todo que el resto piense que no está en su mano cambiar nada de lo que no le gusta. Pues yo creo que hay medidas también inmediatas, ¿no? Desde la recuperación y que los propios periodistas, primero, que no sean o no seamos tan proclives a aceptar que somos lo peor, no, que somos esa gente que no se entera, que transmite las cosas a medias. O sea, habría que recuperar el prestigio de la profesión, pero no solo desde fuera, sino desde los propios profesionales que la ejercen. Y eso dicho así es muy abstracto, pero yo creo que foros como este ayudan a que la gente vaya interiorizando eso y que los periodistas también lo hagan, que vuelvan a creer que ellos tienen un papel fundamental que desempeñar.
Pero aparte de eso, aparte de medidas concretas con que haya plataformas de verificación, con que haya iniciativas que trabajen en apps o en tecnologías o en técnicas específicas que permitan desmontar desinformación. Aparte de todo eso, que son medidas muy inmediatas, pues luego todo pasa porque efectivamente se trabaje en la formación crítica de la gente, que va más allá del consumo de información, pero que pasa necesariamente por un consumo de información crítico, y no se está haciendo, ¿no? La gente se deja informar, ¿no? En vez de ir a buscar la información que le interesa, hemos dejado esa responsabilidad, y como nos llegan tantas cosas, pues nos parece que con lo que nos llega ya es bastante, ¿no? ¿Para qué vamos a...? Y eso se ha combinado con esa idea también cada vez más extendida de que son los periodistas y los medios quienes han contribuido a esa desinformación. Esa es, desde mi punto de vista, una de las grandes mentiras que hay que desmontar. Muchas veces lo que ocurre es que es fácil de verificar, pero difícil que te tengan en cuenta. Entonces, porque al final el verificador tiene que ir sobre aspectos de las noticias, de los contenidos que se estén publicando, que sean efectivamente factiblemente verificables. Es decir, no se puede meter en temas de opinión, o no se puede a lo mejor meter en temas que están todavía en discusión, incluso bueno, dentro a lo mejor de la discusión científica, sino que tiene que ir, ¿no?, a temas que efectivamente él pueda decir, no, es que esto no lo ha dicho tal persona, o es que no hay ningún estudio, ¿no?, que haya demostrado esto que está usted comentando. Entonces ahí la verificación, las dificultades que puede tener es más del volumen que puede recibir de contenidos, y que no pueda ser, ¿no?, por los números de verificadores que tenga, que no pueda, digamos, asumir ese volumen. Entonces, bueno, ahí las herramientas que te pueden automatizar en el filtrado de esos contenidos, pues pueden ayudar al verificador. Pero luego hay otro problema que está un poco relacionado con lo que comentábamos antes, es la actitud de reacción de la ciudadanía ante descubrir el bulo. Yo me acuerdo cuando empezó el correo electrónico, pues se puso de moda, ¿no?, enviar pues todo tipo de noticias sobre determinadas bebidas refrescantes que hacían no sé qué rollos en los barcos, en el estómago, te enviaban, vamos, cualquier tontería, ¿no?, que era obviamente un bulo, ¿no? Pues todo eso se lo comentabas a la persona y eso ya no volvía a ocurrir, ¿no? O sea, digamos, había una cierta vergüenza en cuanto a que si tú difundías desinformación, difundías un bulo, bueno, pues aprendías que eso no había que hacerlo, y además aprendías, ¿no?, a detectar las señales de cuando una noticia o un contenido era de desinformación. Y eso aquí no está ocurriendo, al revés. Cuando se verifica, cuando se destapa, cuando se dice, oye, esto no es desinformación, casi la reacción es, bueno, pero podría haberlo dicho, ¿no? Entonces es como volvemos a ese razonamiento motivado en el cual, aun a sabiendas que es falso, lo sigues interiorizando porque piensas que cuadra con la narrativa que supuestamente te han ido contando sobre cómo funciona, ¿no?, ese personaje público, ¿no?, o ese partido político. Entonces eso es importante, ¿no? Digo, es importante en el sentido que hay que desmontar, digamos, esa manera o esas lógicas que tienen la ciudadanía, porque no podemos hacer que la ciudadanía sean militantes, ¿no? Necesitamos una ciudadanía que sea con pensamiento crítico y que pueda, digamos, enfrentarse a los problemas sin tener que estar sometido a un argumentario de un partido, ¿no? Vale, yo creo que el principal impedimento está en cuál es la forma que hemos generado de consumir información actualmente. Es decir, resulta muy difícil, y de hecho empieza a pasar, ¿no?, que mucha gente joven que se da cuenta o que de alguna manera es consciente, ¿no?, de cómo funciona la información en muchas ocasiones en las redes sociales, y pongo el ejemplo de las redes sociales porque son uno de los vectores principales de desinformación, no todas, pero es uno de los vectores, se dan cuenta realmente del tiempo que dedican a eso, ¿no?, a cosas realmente, como decía, muy banales, ¿no?, que le permiten intervenir muy poco en la realidad social. Uno de los elementos clave es cómo somos capaces de generar ese clic, sobre todo en la gente más joven, a través de procesos de alfabetización mediática e informacional, para que sean conscientes de que sin que tengamos que censurar completamente la información que se gestiona a través de estos medios, sí tener un pensamiento realmente crítico, ¿no? Es decir, ser capaces de pensar si esa información que me está llegando tiene visos de realidad y dónde puedo documentarme para ello.
Yo creo que el reto fundamental es que nunca hemos tenido, por lo menos en los países digamos ricos y desarrollados, un nivel mayor de formación de la ciudadanía. Y eso, sin embargo, en estadios muy altos de formación, hablemos de un final de la enseñanza secundaria obligatoria, del bachillerato, o pueda ser en el caso de España, muchos estudiantes universitarios que ni siquiera se plantean estos aspectos. Es evidente que ahí algo no estamos haciendo bien, sobre todo cuando además estamos formándoles en pensamiento crítico, les estamos formando en el uso de la formación en torno a lo que es el conocimiento científico, y eso no genera un efecto práctico a la hora de valorar la información. Creo que ese es el principal reto que tenemos encima de la mesa.